Hola y bienvenidos a otro screencast de Paul Paulito acerca de los dispositivos, el sistema de archivos en Linux y FHS. Hoy veremos el manejo de asignación de permisos y pertenencias sobre los archivos. Parte 1. Durante este screencast, usted entenderá qué significan los permisos y pertenencias sobre los archivos en el sistema Linux. Adicionalmente, usted aprenderá los permisos de acceso SUID, SSHID y StickyBit. Permisos de archivos en el sistema Linux. Los archivos y directorios pertenecen siempre a un usuario. El propietario determina la clase de usuario para un archivo determinado. Distintos permisos aplican para la clase de usuario. Los archivos y directorios son también asignados a un grupo, el cual define la clase de grupo para ese archivo. Distintos permisos aplican para los miembros de la clase de grupo. Los usuarios que no son los propietarios de ese archivo ni tampoco son miembros del grupo asignado a ese archivo pertenecen a la clase de resto. Distintos permisos aplican para la clase del resto. Hay 3 permisos específicos en el sistema Linux que aplican para cada clase. El permiso de lectura, o read en inglés, simbolizado por una R, el cual garantiza la posibilidad de leer un archivo. El permiso de escritura, o write en inglés, simbolizado por una W, el cual garantiza la posibilidad de modificar un archivo. Cuando este permiso es adjudicado a un directorio, el mismo garantiza la posibilidad de modificar los archivos dentro del directorio. El permiso de ejecución, o execution en inglés, simbolizado por una X, el cual garantiza la posibilidad de ejecutar un archivo. En este ejemplo, el archivo numbers.txt pertenece al usuario Paul y él mismo posee permisos de lectura, escritura y ejecución sobre el archivo, o simbolizado por RWX. El archivo también pertenece al grupo Paul. Los miembros de este grupo tienen solamente permisos de lectura sobre el archivo, o simbolizado por una R y 2 guiones. El resto de los usuarios no poseen ningún permiso sobre este archivo, o simbolizado por 3 guiones. El primer carácter en este archivo determina el tipo de archivo. Los siguientes tipos de archivos son definidos en un sistema Linux. La definición del tipo de archivo es seguida por la construcción de permiso del archivo. Los primeros 3 caracteres describen los permisos para el propietario del mismo. Los siguientes 3 caracteres definen los permisos para el grupo y los últimos 3 caracteres definen los permisos para el resto de los usuarios. El carácter R simboliza el permiso de lectura, el carácter W simboliza el permiso de escritura y el carácter X simboliza el permiso de ejecución. Es también posible asignar estos permisos en notación octal. Prestemos atención a la siguiente lista. En caso de una notación numérica, los números de cada categoría son sumados. El permiso de archivo RWXR seguido de 5 guiones será dado al sistema como el número 740. El número 7 es la sumatoria de 4, permiso de lectura, 2, permiso de escritura y 1, permiso de ejecución. El número 4 pertenece a la categoría de grupo y simboliza el permiso de lectura. Finalmente, el número 0 simboliza la no asignación de permisos para el resto de los usuarios. Para clarificar, el permiso significa que el contenido de un archivo puede ser leído. El permiso de escritura significa que el contenido del archivo puede ser modificado. El permiso de ejecución significa que, si el archivo es un programa, el usuario puede ejecutar el mismo. Para los directorios, el permiso de lectura significa que el contenido del mismo puede ser visto.
El permiso de escritura significa que tanto la creación o el borrado de archivos están permitidos dentro del mismo. El permiso de ejecución garantiza la posibilidad de navegar dentro del directorio para poder ver su contenido, archivos y subdirectorios. SetUserID, SetGroupID y StickyBit. Por razones de seguridad, otros 3 permisos adicionales fueron asignados a los 3 existentes. Estos permisos son SetUserID, el cual posee el valor numérico 4, SetGroupID, el cual posee el valor numérico 2, y StickyBit, con el valor numérico 1. La opción SetUserID o SUID por sus siglas en inglés es utilizado en conjunto con el permiso de ejecución y le indica al sistema Linux que ejecute el programa con los mismos permisos del propietario del archivo en vez de ejecutarlo con los permisos del usuario que invoca el programa. Si el permiso SUID es asignado, el carácter S reemplazará al carácter X en la definición de permisos del archivo. La opción SetGroupID o SGID por sus siglas en inglés es similar a la opción SUID. La diferencia radica en que este asigna los permisos de la categoría grupo al grupo de usuarios que está ejecutando el mismo. El mismo es simbolizado con una letra S en la misma posición donde es simbolizado el permiso de ejecución de grupo. Por ejemplo, RWX, R-S, R-X. Cuando el SetGroupID es asignado a un directorio, todos los archivos o subdirectorios que se creen posteriormente heredarán la membresía del directorio en vez del grupo al cual pertenece el usuario. La opción StickyBit es utilizada en directorios. Cuando se la asigna a un directorio, significa que los elementos que hay en ese directorio solo pueden ser renombrados o borrados por el propietario del elemento, el propietario del directorio o el usuario root, aunque el resto de los usuarios tenga permisos de escritura. Si la opción StickyBit no es asignada, cualquier usuario con permisos de escritura y ejecución sobre un directorio puede renombrar o borrar archivos dentro del mismo. Típicamente, la opción StickyBit es asignada al directorio /tmp para prevenir que usuarios comunes puedan borrar o mover archivos de otros usuarios dentro del directorio. Las opciones SetUserID, SetGroupID y StickyBits son normalmente establecidas utilizando el comando chmod mediante la asignación del valor octal mayor a 4 para SetUserID, el valor 2 para SetGroupID o el valor 1 para StickyBit. Veremos a continuación una lista de todos los permisos de archivos dentro de un sistema Linux. Resumiendo, los archivos y directorios pertenecen siempre a un usuario. El propietario determina la clase de usuario para un archivo determinado. Distintos permisos aplican para la clase de usuario. Los archivos y directorios son también asignados a un grupo, el cual define la clase de grupo para ese archivo. Distintos permisos aplican para los miembros de la clase de grupo. Los usuarios que no son los propietarios de ese archivo, ni tampoco son miembros del grupo asignado a ese archivo, pertenecen a la clase del resto. Distintos para la clase del resto. Hay 3 permisos específicos en el sistema Linux que aplican para cada clase. El permiso de lectura, o read en inglés, simbolizado por una R, el cual garantiza la posibilidad de leer un archivo. El permiso de escritura, o write en inglés, simbolizado por una W, el cual garantiza la posibilidad de modificar un archivo. Cuando este permiso se adjudica a un directorio, el mismo garantiza la posibilidad de modificar los archivos dentro del directorio. El permiso de ejecución, o execution en inglés, simbolizado por una X, el cual garantiza la posibilidad de ejecutar un archivo. Los permisos pueden ser asignados de 2 formas utilizando el comando chmod, en notación octal o en forma de caracteres. Por razones de seguridad, otras 3 opciones adicionales fueron asignadas a los 3 permisos existentes.
setUserID, setGroupID y StickyBit. Puntos de estudio. El examen LPI espera un conocimiento sólido sobre los permisos de archivo. Asegúrese de familiarizarse con los procedimientos para la asignación de permisos de archivo, tanto utilizando números como caracteres con el comando chmod. Memorice los distintos tipos de archivos mencionados anteriormente en este screencast. Estudie bien los términos setUserID, setGroupID y StickyBit. Tenga en cuenta que el capítulo Manejo de asignación de permisos y pertenencias sobre los archivos posee la prioridad 3 dentro de la examinación LPI. Por lo tanto, usted podría ver algunas preguntas sobre este tema durante el examen. Es mejor estar bien preparado. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro screencast de Paul Paulito. Mi nombre es Roberto Gerenin y espero encontrarlos en la clase que viene. ¡Hasta pronto!